Hola, hola, ¿qué tal, queridos mortales? Les habla Julieta B.S. en este primer episodio de este podcast de psicología muy honesta. Y el día de hoy nos acompaña una persona muy especial, el psicólogo con la voz más sensual del mundo, Luis Villalba. Qué buena presentación, Julieta. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Buenas para todos y todas. Un placer acompañarlos. Espero que pasen muy bueno, aprendan muchas cosas y se vuelvan un poquito más honestos. Me encanta, Vigi. Bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante. En este podcast vamos a ir mezclando temáticas de salud mental, un poquito de humor y finalmente un poco de música independiente. Te cuento que el artista que nos acompañará el día de hoy durante este podcast se llama Cristian Ramírez y los vamos a dejar con una de sus canciones, Realidad. Por ahí la escuché, muy buena. Mucha verdad y mucha honestidad. Veo modelos en la tele sin camisa, programas que te llevan al borde de la cornisa, infiernos de anuncios que impulsan tu mente a dejar tus bolsillos a su suerte, colores y tones en prendas pequeñas, personas vacías, mala ortografía, gente que se dice cantante, pero al final lo que han logrado ha sido maltratar el arte. Esclavos modernos del consumismo, personas que se creen más que tú y son lo mismo. La mafia reinante de la hipocresía y un género musical que clasificaron mal. A todos los detiene un partido de fútbol, pero ni pensar en políticos burdos que día tras día nos cobran y ya no tienen dónde meterse la mierda que nos roban. Cansados entre risas y llanto, intentos, fracasos, triunfos y felicidad. Amigos hay pocos, desorden hay mucho, puertas que se cierran, amores vacíos, es la cruda realidad. Na, 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 na. Venden noticias llenas de optimismo, pero a escondida le regalan el país a un gringo. Insomnios causados por el estrés, monopolio, religiones y el planeta al revés. Tengo sueños aplazados, metas que no habría logrado y un par de guitarras que me llevo a todos lados, camisas que no uso, acordes inconclusos, canciones que no he escrito, recuerdos del pasado. Yo sé de todos los tamaños, colores y sabores para escoger, conocidos esperando un descuido va a poderte joder. Cansado entre risas y llanto, intentos, fracasos, triunfos y felicidad. Amigos hay pocos, desorden hay mucho, puertas que se cierran, amores vacíos, es la cruda realidad. Na, 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 na. Listo, esperamos que les haya gustado mucho la música, las letras y la honestidad de Cristian. A modo personal, yo también soy cantante, soy músico y también soy lo que podemos decir en el ámbito del arte independiente. Me gustó mucho. Me imagino que Cristian nos va a estar escuchando y, hermano, felicitaciones, excelente. Bueno, entonces, incluso la letra que
que veíamos en este tema nos aporta mucho al tema que estamos tratando hoy. Precisamente de eso, Julieta nos va a contar una historia. Muy atentos a esto. Hace algunos días iba caminando con dos amigos. Los pajaritos cantaban, el sol era radiante. Bueno, realmente no radiante. Era un sol de esos intensos que quemaba con sevicia, como si lo hiciera de maldad. Y justo delante de nosotros caminaba un anciano, dulce, apacible y con un paso lento. Caminaba tan lento que yo me sentía en una procesión. Y justo cuando iba a empezar a cantar, Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo. Fui casi arrollada por una de esas mujeres de solución salina. Si no lo entendiste, búscalo, búscalo. Y uno de mis amigos deja ir sus ojos con ella. Oiga, esos ojos se quedaron pero llenos de tierra porque se le salieron. Nos tocó caminar un poquito más rápido, recoger los ojos, lavarlos un poquito y volvérselos a poner. Cuando se acomodó otra vez los ojos y podemos seguir caminando, pues precisamente al pendejo que se le salieron los ojos dice la típica frase morbosona. Incluso toma aire y todo como ese... como con ganas de comer mango biche, como que se saborea, como que... ¡Qué culito tan rico! Todo se quedó en silencio. Los carros dejaron de sonar. Y por primera vez, como en 20 minutos de caminata, el señor de la procesión, sí, el mismo de Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo, miró hacia adelante y la chica que trotaba ya iba muy adelante. Miró hacia atrás y comenzó a apretar el paso. Se vio cómo tensionaba cada músculo y cada vez caminaba más rápido y en mi cabeza solo se aceleraba la canción a medida de su paso. Cristo te ama en espíritu y de verdad, búscalo, búscalo. El señor apretaba el paso, miraba hacia atrás, sudaba, mejor dicho, ese señor. Hasta que de un momento a otro no aguantó más y empezó a correr. A partir de ese momento mi amigo quedó bautizado como el terror de los viejitos. Y es en honor a ese señor, a ese pobre ser indefenso que sintió en carne propia lo que es el acoso sexual. En su honor, en su nombre y en su honra, señor, para usted, con amor, este programa. Y no solamente para este señor, para nuestra víctima, es este podcast, sino para todos ustedes, así que es hora de compartir. Vení, ¿cómo así? O sea, estamos hablando de una historia real. Sí, fue una historia real, fue una historia completamente real. El señor creyó que mi amigo lo estaba acosando. Ok. Muy bien. O sea, que es un poco de venganza indirecta por todos los acosos que han sufrido algunos. No, por supuesto, o sea, si este señor en algún momento ha llegado a acosar a alguien, amiga o amigo, déjeme decirle que llegó el momento de su venganza. Ese señor se sintió acosado por más de una cuadra, no sé cómo no le dio un infarto de la corrida que pegó. Brutal, bueno. Bueno, para todos los que están escuchando, chicos, yo soy psicólogo de derechos humanos de la Alcaldía de Medellín. Tengo 2 años trabajando por los derechos humanos de específicamente niños, niñas y adolescentes. Y hablando de este tema, también también estamos empezando a meter a los jóvenes, ya no es NNA, sino NNAJ, niños, niñas y adolescentes y jóvenes, porque no es lo mismo, entonces cada vez tenemos que especificar un poco más para que las leyes puedan identificar víctimas de manera distinta, de formas diferentes, ¿cierto? Entonces, esto es como un somero preámbulo para lo que les quiero contar, y muy específicamente es más hablar de la EXNA y de la ASNA. ¿Qué son estos términos? La EXNA es
explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Así está tipificado en Colombia y así está tipificado en el Código de Policía, en el Código de Infancia y Adolescencia. Y así lo toma la unidad de niñez de la policía para actuar sobre este tipo de delitos, sobre este tipo de crimen, específicamente hablando de menores de 18 años, incluso unas diferencias muy grandes para hablar de menores de 14 años, ¿cierto? No son delitos iguales cuando acosas o abusas, que no son cosas distintas, ya vamos a hablar de eso. No es lo mismo acosar o abusar de un mayor de 14 años, menor de 18, y no es lo mismo acosar o abusar a un menor de 14. La ley tipifica muy bien en el Código de Infancia y Adolescencia, en la ley 1098, este tipo de conductas delictivas, y lo que tenemos que hacer todos como sociedad, como personas responsables de estos sujetos de derecho, porque les cuento que niños, niñas y adolescentes también son sujetos de derecho. En la última actualización de la política pública de infancia y adolescencia, nos hablan de que ellos son sujetos de derecho, por lo tanto, nos hacemos mucho más responsables de lo que pueda ocurrir con ellos en la sociedad y por parte de nuestras conductas. Entonces, vamos a hablar de la diferenciación, y la idea con esto y con este tipo de podcast, y que le agradezco a Laura infinitamente que se esmere por meter este tipo de temas en medios digitales y en medios modernos, es porque necesitamos llegar a la sociedad con todas estas nuevas maneras, ¿cierto? Nuestras nuevas maneras de tipificar delitos, de hablar de sujetos de derecho, de hablar de población vulnerable, porque son muchas las poblaciones vulnerables, diferentes a niños, niñas y adolescentes. Entonces, necesitamos que la sociedad en sí, en común, en general, entienda de qué estamos hablando. Cuando hablamos de EXNA, que todo el mundo sepa, que usted le diga a un niño, un menor de 14 años, cuando usted le diga la palabra, la frase EXNA, las siglas EXNA, y él sepa que estamos hablando de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, y que eso está tipificado y que es un delito, y que no es lo mismo que un abuso. Cuando estás hablando de un acoso sexual, y cuando estás hablando de un abuso, son cosas muy diferentes, ¿cierto? Cuando estás hablando de violencia sexual, también es una cosa muy distinta. Una cosa es acceder con violencia carnalmente a una persona, y otra cosa es acceder sin violencia carnalmente a una persona que puede estar bajo efecto de las drogas y no necesitaste violencia para accederla carnalmente. Entonces, chicos, hay mucho que aprender sobre el tema, hay demasiado que aprender sobre el tema, y todos somos absolutamente responsables por nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, tengámoslo muy claro, ¿o no, Juli? Completamente de acuerdo contigo, Luis. Es más, te cuento que este ha sido el podcast de las coincidencias, de las cosas más extrañas del mundo. Imagínate cuando hablaba con el artista, con Cristian Ramírez, acerca de este podcast, y me preguntó, bueno, ¿y de qué tema van a hablar en el podcast en el que va a salir mi música? Le comenté que era justamente sobre el acoso sexual, y me comentó que él había estado en un proyecto universitario el semestre pasado en el que trabajaron justamente el acoso sexual. Cada paso que voy dando va marcando día a día un poco más, que la vida no es tan fácil de entender. No hay camino sin tropiezo, no hay tropiezo sin lamento, y al final no hay final sin aprender. Por eso, aunque creas que es tarde, nunca lo es para intentar una vez más, a riesgo de equivocarte, sin seguir estereotipos. Si te aburre la corbata y te arrebatas a gritar, que el camino puede hacerse divertido y las penas se van con una canción, que aunque aprendas empujones y caídas, quien siempre te salvará será el amor.
hace y con la vida de maestra. Siempre es bueno ser un mejor aprendiz. No esperes mucho de nadie, que las oportunidades serán muchas, pero vienen ya contadas para ti. Y el tiempo desperdiciado es tiempo que nunca vuelve. Por eso, aunque aquel camino se te llene de derrumbes y de olvidos, intentando derrotarte, llénate de más coraje. Piensa en todos esos sueños que dejaste de buscar. Que el camino puede hacerse divertido y las penas se van con una canción. Que aunque aprendas empujones y caídas, quien siempre te salvará será el amor. Tiempo al tiempo y encontrarás ese baile que hará tu historia mucho más feliz. Siempre triunfa quien bien hace y con la vida de maestra. Siempre es bueno ser un mejor aprendiz. Siempre es bueno ser un mejor aprendiz. Bueno, y en este podcast de Psicología Honesta vamos a tener una sección maravillosa llamada Hablando con las guerreras de vida. Y el día de hoy nos acompañan dos personas muy especiales, dos guerreras de vida que además son practicantes de psicología de la Fundación KIO Guerreros de Vida. Adelante, chicas, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, Julieta. Pues me encuentro muy bien. Mi nombre es Valentina Chaverra. Como ya lo dijiste, soy practicante de psicología de la Universidad Luis Amigó. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo soy también practicante de la Luis Amigó. Mi nombre es Tatiana Uribe y voy a estar aquí hablando con ustedes. Chicas, mucho más que bienvenidas a este espacio y espero que podamos conversar. El día de hoy tenemos un tema bien interesante y es el tema del acoso sexual. Hay como muchas preguntas, es un tema que es muy cotidiano, sobre todo para las mujeres, pero que no abordamos normalmente con otros sexos. Quisiera entonces comenzar preguntándoles a ustedes dos, ¿qué es el acoso sexual? ¿Quién se anima a contarnos primero qué es esa definición? ¿Cuál es esa definición de acoso sexual? Bueno, yo creo que para hablar del acoso sexual primero debemos de saber qué es un acoso. Un acoso es ese propósito de intimidar a la otra persona en el cual hay comportamientos invasivos
que superan como esos límites de respeto hacia la otra persona y que a la vez hay como un abuso de poder. Se ejerce un poder hacia la otra persona, puede ser de manera colectiva o de manera individual, en todo el ámbito pues social. Eso por un lado. Y por el otro lado, el acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o no verbal, físico, de naturaleza sexual, no deseado ni solicitado por la otra persona, y que a la otra persona pues le genera, se siente como en un estado vulnerable, que va en contra como de su integridad física, psicológica y personal. Qué interesante, Valentina. O sea que el acoso sexual es un tema de poderes, de sentirse por encima del otro. ¿Es más o menos lo que nos estás contando tú? Sí, Juli, y de hecho se presenta en diferentes maneras. Si quieres te doy como algunos ejemplos para que quede como más claro, más llevado como a la vida cotidiana. Claro que sí, Valentina, sería maravilloso y sé que a nuestras oyentes les podría interesar mucho conocer que hay tipos de acoso sexual y bueno, cuéntanos qué tipos de acoso sexual hay. Bueno, voy a hablar como tal del acoso sexual y cómo se genera, digamos, en nuestra vida cotidiana, en la calle, por ejemplo. Entonces, desde el contacto físico, como la manoseadita, la palmadita, un beso, un roce que es tan común, por ejemplo, en el transporte público. Eh, Hablando del acoso sexual, me acuerdo de una vez que subí, pues entré al metro de Medellín, estaba caminando, cuando vi una señora que estaba muy alterada porque en las cabinas del metro, pues un hombre le había agarrado la nalga y se la había apretado fuertemente. Ella salió con un malestar muy grande buscando al policía. Y pues yo creo que muchas de las personas que estaban en el metro lo pudieron observar. Sin embargo, pues nadie se acercó a ayudarla, solamente pues observaron el hecho. No, en realidad no vi al hombre que lo realizó, pero entonces pues mucha gente pensaría que eso queda ahí, pero no sabemos en la subjetividad de la persona cómo ella llega con esta carga a la casa. No sabemos si ya tenía otras crisis en su hogar y que eso la puede detonar. Eso puede incluso generarle una ansiedad, una depresión, temor a volver a montarse a un transporte público. Entonces, si ves que es una simple manoseada, por así decirlo, que mucha gente pensará, no, pues, ¿qué le va a afectar eso? Vea todo lo que puede producir a la salud mental de esa persona. Completamente de acuerdo, Valentina. No podemos tener seguridad de cómo afectan nuestras acciones y nuestras palabras a las demás personas. Nos pasa incluso en la cotidianidad, ahora hablando de un acoso sexual, muchísimo más. Pero quisiera escuchar también a Tatiana que nos contara un poco acerca de esa definición de acoso sexual. ¿Qué sabes tú del acoso sexual? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Bueno, hola Juli. Mira, popularmente el acoso sexual antes no era visto como acoso sexual, antes era un coqueteo, antes era un piropo, antes era un llamado, pues como algo para que tú te sientas bien porque te están diciendo bonita, pero era lo que decía la compañera Valentina, de que están invadiendo ese espacio personal y están tomando poder sobre ti como persona. Entonces ahora se ve el coqueteo con palabras soeces, incómodas,
las miradas persecutorias también son acoso, pues nosotras como mujeres salimos a la calle y nos tenemos que sentir expuestas a todas estas situaciones. Ese toqueteo abusivo que pasan por tu lado y simplemente te agarran el brazo, te jalan en la blusa, te jalan el bolso, eso es acoso, pues hace que las mujeres, como decían ustedes anteriormente, tengamos ahora la percepción de que salir a la calle es inseguro para nosotros. Es algo peligroso estar en la calle para nosotras y no tenemos esa sensación de libertad y de tranquilidad al estar simplemente paradas esperando el transporte público porque nos tenemos que desplazar a nuestro lugar donde estudiamos, donde trabajamos, donde nos vamos a encontrar con amigos y amigas y todo el tiempo estamos expuestas a todas estas situaciones, cuando se rozan con nosotras, con sus genitales o simplemente ese roce que en muchas ocasiones lo llaman caricias, pero son caricias invasivas que no estamos dispuestas a recibir y todos esos son tipos de acoso. Por supuesto, Tatiana, qué buena intervención. Hay algo que me gusta mucho que mencionas y es que las mujeres tenemos derecho a sentirnos seguras en ese transporte público, en la calle, en cualquier lugar en el que estemos, pues merecemos con toda seguridad precisamente eso. Y bueno, les cuento que para esta sección invité una especialista. Ella nos va a decir qué es el acoso sexual y vamos a pasar inmediatamente a nuestra segunda pregunta. Ella es Caroli de Angeli Atortúa, coordinadora del proyecto Mangata, proyecto donde también participó nuestro artista independiente Cristian Ramírez. El acoso sexual son prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona para generarle malestar o incomodidad a una víctima. Estas prácticas se suelen dar de manera física, verbal, no verbal e incluso con actos de violencia. ¿Hay diferencia entre acoso y abuso sexual? Me llamaba mucho la atención escucharlas a ustedes dos hablar acerca de el abuso, el acoso sexual y las dos llegaron a mencionar situaciones que pueden ser o que deberían ser tratadas como situaciones de abuso sexual. Porque el acoso sexual, como nos decía ahorita la especialista, no es no es invasivo, es decir, no hay un roce a la persona. Pueden ser miradas lascivas o puede ser a través de frases o de palabras, ¿cierto? Que sea más de tipo verbal. Pero cuando ya hay un contacto, cuando ya hay caricias, cuando ya hay líquido seminal fluyendo en algún lado, ya hablamos de abuso sexual. Y finalmente, cuando tenemos penetración o cuando tenemos un coito, cuando ya tenemos otro tipo de actos también lascivos, estaríamos hablando de una violación. Chicas, cuéntenme ustedes qué piensan y qué diferencia han encontrado entre acoso y abuso sexual o si apenas hasta el día de hoy vienen a conocer un poquito acerca de esa diferencia. Bueno, yo sí conocía un poquito de la diferencia. En mi percepción estaba más que la percepción, que la diferencia, perdón, que la diferencia entre abuso y acoso era una diferencia un poquito más a términos legales, pues como de cómo intervenir ese acoso o ese abuso sexual. Entonces, eso era más o menos lo que sabía acerca de esta diferencia. Es como más en términos legales, como cuando pasas al acto. Pero para mí el acoso es como decirlo de alguna manera, como el primer paso al abuso. Qué interesante eso que nos plantea Tatiana, ese primer paso para el abuso, incluso cuando se trata de prevenir el abuso sexual infantil, sobre todo, uno trata de hablar mucho con los niños y preguntarles si ha sentido una mirada que lo haga sentir incómodo, porque hay miradas que nos hace sentir de cierta manera, hay miradas que dicen algunas chicas, me desnuda con la mirada,
es una mirada que te hace sentir vulnerable, es una mirada lasciva y como dice Tatiana, es el primer paso para ese abuso o es como ese primer arranque. ¿Qué nos puede contar Valentina? Hay una línea muy delgada entre el acoso sexual y el abuso sexual y de hecho en la literatura se confunden un poquito porque no solamente, o sea, porque incluyen el contacto, pero mira que es muy buena la diferencia que hace Juli del abuso y el acoso sexual y pienso que en ese acoso sexual primero se tantea a la persona, o sea, empiezo a observar si yo puedo ejercer el poder en ella, si puedo llegar a superar esos límites para llegar a un abuso sexual. Muchas gracias Valentina, muchas gracias mis guerreras de vida. Ya vamos con la siguiente pregunta, pero primero un poco de música de nuestro artista Cristian Ramírez. Esto va en inglés y se llama Dear God. I'm trying hard to reach you. Dear God, I see your face and all I do. Sometimes it's so hard to believe Dear God, I think it's time we had a conversation. These lonely nights is getting to me, so my mind is racing. Every time I leave your path, I wonder what I'm chasing. I know I'm feeling lonely cause I'm so impatient. Lord, it's hard with all of this temptation, but the question is this really worth eternity and my salvation? See, I really try to seek you, but it's as if you don't seek back. So what's the point of trying if you ain't got my back? But then again, I remember Pastor telling me you're there, that I'm just choosing to ignore you. But if that's so, then why am I going through all this? God, is it to punish me or to make me stronger? Only time will tell, but why is it that time feels slower when I feel like an inmate in a prison cell? The Bible says, asking you shall receive. I'm always asking, but I never get a single thing. Maybe it's because when I see my checks, all I think about is me, and it's about to go to church, but no, I'm not listening, nor am I receiving. Is it because I'm full of pride, or because my intentions are things I shouldn't be seeking? See, Lord, you know I cry myself to sleep. Philippians 4:13 says I can do all things with He who strengthens me. But if that's so, then why do I feel so weak? I know I'm questioning you, but this is really how I think. Will I get my answers? Maybe not, but you know I love you whether I show it or not. Dear son, I hope you know I got your prayer. I've gotten all of them, but you seem to leave before I get to answer. You question why I left you, but I was always right behind you. How am I supposed to help you when you only seek me when you have to? And I know you're feeling left out, and I know you're feeling lonely. You try and fill your heart with things that you know aren't from me. Only I can fill your heart, only I can feel that burden. How is it that you went to church but still didn't listen to my sermon? I am the creator, and I am your holy savior. I'm the one that kept you safe while you were in your worst behavior, thinking doing drugs and drinking was the only answer. Even though you knew that Lucy was behind all these factors, I love you, son. I hope you realize I'm behind you. We have to open up and let me use you to my desire. I will never depart, and I will never forsake you. Don't get confused. Lucy doesn't love you, he hates you. Excelente música la de nuestro artista invitado Cristian Ramírez. Y bueno, continuamos con este tema del día y yo quiero preguntarles si les parece normal el acoso sexual. ¿Será que es algo normal? ¿Será que no? Yo diría que depende a quién le hagas esa pregunta, porque para la persona que se sintió acosada, que se sintió invadida, que sintió que el acercamiento que quiso tener la otra persona no fue el adecuado, para esa persona no es normal el acoso sexual. Pero es lo que venían hablando de que tenemos una cultura que normaliza el acoso sexual.
Y es importante pues que aclaremos lo que tú estabas diciendo, que el acoso sexual puede ser en cualquier sentido, de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre, pero en el tema de normalizar el acoso sexual, tengo la percepción de que está muy atravesado por el machismo. Entonces, esa palabra invasiva o esa mirada lasciva que nos hizo sentir incómodas o incómodos, lo ven normal. Entonces, ¿por qué te vas a sentir incómoda o por qué te sentiste mal si simplemente te dije que eras bonita o simplemente te eché un piropo o simplemente, o sea, no era algo malo, supuestamente, o sea, no lo hice con una intención mala, supuestamente, pero sigue siendo una invasión hacia la otra persona y sigue siendo acoso. Ahora ya llamaba acoso, antes lo veían normal, como, ay, te digo eso y ya, pero esa sensación de incomodidad y de invasión está ahí y eso es el acoso. Esa palabra normalidad, yo tengo un gran problema con ella porque no nos vamos muy lejos. En nuestra historia antioqueña, en nuestra historia paisa, era muy normal que el papá abusara sexualmente de sus hijas porque tenía el derecho a probarlas por primera vez. Incluso habían familias en las que era muy normal sacarle los dientes a las hijas para que no se las robaran como si se tratara de ganado o algo así. Y era muy normal encontrar chicas muy jóvenes usando cajas de dientes precisamente porque sus familias tenían miedo de que se las llevaran, de que se las robaran y no continuaran con lo que pues la familia quería en el caso pues de matrimonios arreglados. Y como les digo, esto estaba pasando en Antioquia hace muy poquitos años y era algo normal, era algo que las personas no iban a denunciar a la policía. De hecho, les cuento que mi bisabuela sufrió de maltrato a manos de su esposo. Ella trata de irse, busca ayuda primero en su familia y su papá la regresa de vuelta a su casa con las palabras, usted ya es harina de otro costal. O sea, eso ya no es mi problema. Si a usted su marido le está pegando, por algo es. Sí, entonces, miren que esa normalización de la cultura en muchos aspectos nos ha llevado a ser degradadas no solo como mujeres, sino como seres humanos, porque ahorita veníamos hablando que el acoso, el abuso sexual se puede dar entre hombres, se puede dar de hombre a mujer, de mujer a hombre, entre mujeres, y bueno, son cosas que pasan todos los días. Chicas, ¿ustedes cómo pueden concluir ese tema de hoy? ¿Cómo va a ser normal que accedan a tu cuerpo carnalmente, que toquen tu cuerpo sin tu autorización? ¿Cómo va a ser normal que te obliguen a hacer algo con lo que no estás de acuerdo? Estamos en un país, comillas, democrático. Estamos en un país en donde tenemos derechos por encima de muchas cosas, ¿cierto? Y tenemos derecho al respeto por nuestro cuerpo y tenemos derecho a estar, por decirlo así, con quien queramos, ¿verdad? Entonces, no puede ser normal algo que es obligatorio. No puede ser normal algo a lo que te están obligando. Y mucho menos puede ser normal algo a lo que te están obligando con violencia. ¿Sí? Eso, por un lado, es sentido común. Por un lado, es un poquito de lógica social. Pero por otro lado, también nos falta un poquito como sociedad en educación sobre este tema, ¿cierto? Nos falta un poquito decirles a los niños que conozcan sus cuerpos, que conozcan la forma en que deben tratar sus cuerpos a sí mismos y con otros. Nos falta un poquito de educación sexual, un poquito no, mucho diría yo, para que entendamos y visibilicemos los problemas en la comunidad, en la sociedad, y para que nuestros niños crezcan entendiendo que eso no es normal, ¿cierto? Porque es que muchas veces lo vemos anormal cuando ya sucede. Y la idea no es esa, la idea es que lo veamos anormal desde la propia concepción de la idea del abuso, desde la propia concepción de la idea del acoso, ¿cierto? O sea, simplemente pensarlo, eso ya no es normal. Simplemente cuando una mujer pasa por una obra y hay unos obreros, no quiero decir que es que todos los obreros sean
viejos verdes, no, pero hay unos que sí, y en otras profesiones también, y hay médicos viejos verdes, y hay abogados viejos verdes, y hay psicólogos viejos verdes, ¿cierto? No quiero encasillarme con nadie. Simplemente les cuento que hay personas que no tienen su sexualidad muy bien, muy clara, ni muy normal, por decirlo así. Tienen algunos enreditos en sus cabezas con el tema sexual, de los que no vamos a hablar ni enfatizar en este momento, pero viene de ahí, viene de unos enreditos que de pronto no están muy resueltos en las mentes de estas personas y que nosotros no tenemos por qué soportar, ¿cierto? Ellos no tienen derecho a acceder a nadie, ni a tocar a nadie, ni a abusar de nadie, ni a acosar a nadie porque tengan un cierto enredito en su cabeza. Por lo tanto, no es normal para mí y no debe ser normal para ustedes. Luis, ¿en algún momento has sido víctima del acoso sexual? Puede ser en la calle, en un trabajo, en la universidad. Bueno, yo les cuento que no me he sentido tanto víctima del acoso, sino que, sí, por ejemplo, les contaba ahorita que yo canto. He tenido muchas presentaciones privadas, en fincas, en casas, cumpleaños de personas mayores, incluso pues, de jóvenes. Y no falta la mujer, joven o señora, que se quiera pasar en algún momento con sus comentarios, que se quiera acercar más de la cuenta. Y cuando uno no está cómodo, pues simplemente no está cómodo. Entonces, la idea es desde un principio poner cierta resistencia y cierta distancia social, como lo que necesitamos en este momento. Entonces, sí, he sentido como la situación, me he visto envuelto en alguna situación de cierto tipo de acoso, más que todo verbal. Gracias a Dios nunca he sentido que pase a mayores. Pero la idea es tenerlo tan claro que lo podamos identificar de inmediato y poner la barrera que necesitamos poner en el momento. Luis, ¿qué consejo le puedes dar a las personas que en algún momento se lleguen a sentir acosadas sexualmente? Sí, Juli, no, chicos, vea, varias cosas. Primero, la línea 123 de la policía no es solamente para emergencias de desastres naturales, ni solamente para emergencias de accidentes de tránsito. No, la línea 123, tuve la oportunidad, cosa que le agradezco a la vida, de pertenecer al puesto de mando unificado de la alcaldía de Medellín, en donde funciona la línea 123. Allí reciben todo tipo de llamadas de urgencia y está dividido por varios sectores, ¿cierto? Está el 123 social, está el 123 salud, está el 123 movilidad, está el 123 emergencias, está el 123 de todo. Y en el 123 te reciben la llamada y si tú dices que si estás siendo acosado o acosada, que estás siendo abusado o abusada o que estás en peligro de vulneración de derechos por un tema de acoso sexual, ellos te van a atender de inmediato. Entonces, como primero, ese datico importante, el 123 sirve para una cantidad de cosas, entre ellas el acoso sexual y el abuso. Además de eso, chicos, es cuando nosotros nos ponemos a pensar en que el abuso no es normal, en que el acoso no se puede normalizar, en que no es una cosa que tengamos que ver todos los días ni aguantar todos los días, y en que depende de nosotros, de las acciones de cada uno, que esas cosas cambien, entonces vamos a empezar a poner las barreras suficientes para acabar con esa cadena, ¿cierto? ¿Cuál es la cadena? Que la persona, el acosador o el abusador, lanza su palabra, lanza su mirada, lanza su sonido, lanza su movimiento. Y la persona víctima se llena de miedo, no hace nada y se va. Por lo tanto, la conducta del abusador está siendo reforzada porque no pasó absolutamente nada grave. Y él logró su cometido, que fue sentirse superior a su víctima, ¿cierto? Y poder acceder o violentar de cualquiera de estas formas a esa víctima. Pero si esa víctima en ese momento, por decirlo, vamos a decirlo de una manera así muy coloquial, le hace el escándalo al viejo verde y lo insulta y, mejor dicho, hace todo el escándalo para que todo el mundo se dé cuenta.
no se queda callada, alza su voz, hace que se respeten sus derechos y hace que la comunidad se dé cuenta de que eso no es normal y muestra su indignación, entonces esa persona, ese victimario, va a pensarlo 2 veces la próxima vez que lo vaya a hacer, ¿cierto? Y no va a ser, ni siquiera para ese victimario, no va a ser tan normal la próxima vez que se encuentre en una situación de estas. Ni para ese victimario, ni para las personas que presenciaron la indignación de la víctima. Entonces, primero tener muy claro dónde podemos denunciar. Ya les di una línea, 1, 2, 3. ¿Dónde podemos denunciar? Hay una secretaría en Medellín que se llama la Secretaría de las Mujeres. También tiene una línea, en este momento no la recuerdo muy bien, pero se las debo con Julia. Se las voy a pasar. La Secretaría de las Mujeres tiene, obviamente hay acoso también para hombres, hay acoso para mujeres, pero lastimosamente las estadísticas nos hablan de que hay más acoso para mujeres que para hombres, ¿cierto? Como victimarias. Entonces, también la Secretaría de las Mujeres en su página pueden encontrar un montón de información. Somos responsables de conocer el tema y de gestionar el conocimiento de lo que estamos hablando. Somos responsables de entender este fenómeno, de entender que no es normal y de entender que debemos también ser parte de la defensa de nuestros derechos. No esperar a que la policía nos defienda, no esperar a que alguien nos defienda, no. Hay que levantar la voz y hay que decir que eso no es normal y hay que mostrar la indignación porque están siendo vulnerados nuestros derechos y el respeto a nuestro cuerpo. El proyecto Hipermedial Mangata es un proyecto creado por estudiantes del Politécnico Jaime Sasa Cadavid de la Facultad de Comunicación Audiovisual. Este proyecto busca informar e instruir acerca del acoso sexual callejero en la ciudad de Medellín, centrándonos en el respeto y en la seguridad para las mujeres. El proyecto cuenta con un sitio web que está creado para generar empatía y aprendizaje sobre el acoso sexual callejero. Este sitio web cuenta con 2 recorridos, uno visual y uno sonoro. Ambos recorridos llevan a una videoexperiencia en 360 grados o en realidad virtual, donde el usuario podrá vivir una situación de acoso sexual callejero totalmente inmersiva. También tenemos la red social Instagram, donde nos pueden seguir como proyecto-mangata. Esta red social busca informar y sobre todo incentivar a los usuarios a participar del proyecto Mangata. Pueden compartir este proyecto con sus conocidos, familiares y amigos. Hola, mi nombre es Cristian Ramírez y los invito a que sigan escuchando a la psicóloga más honesta. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como solo Cristian Ramírez, así todo pegadito, y ahí van a poder ver todo mi contenido. Muchísimas gracias a Cristian y a Caroli, que son 2 personas del proyecto Mangata. Recuerden que les voy a dejar aquí abajito en la caja de descripciones todos los links. Tanto tiempo he sido esclavo de la misma historia contigo. Tanto tiempo le he buscado una salida a este laberinto. Hoy me cansé de ser la víctima del cuento. Hoy va a cambiar el viento aquí. Y si te he visto ni me acuerdo de tu rostro, así como tanto te entregué, también te puedo quitar. Tu castigo será verme sonreír. Voy a pesar de tus reproches. No habrá fuerza que me arrastre a tu recuerdo y borraré tu nombre al fin. Cansado de llorar y gastar tiempo en ver
necesito 10 canciones que no escucharás en tu vida. Ya me cansé de gastar tinta en tu memoria. Le cantaré a la libertad. Sé que te encontraré al despertarme tan solo, pero poco a poco sé que tu voz se me tiene que olvidar. Tu castigo será verme sonreír, muy a pesar de tus reproches. No habrá fuerza que me arrastre a tu recuerdo y borraré tu nombre al fin. Será verme sonreír, muy a pesar de tus reproches. No habrá fuerza que me arrastre a tu recuerdo y borraré tu nombre al fin. ¿Alguna conclusión sobre el tema del día del acoso sexual? Bueno, muchachos, la conclusión es lo que, más de lo que les contaba, más de lo mismo, pero más de lo mismo que es necesario. Y es no visibilizar el problema, no normalizarlo, intentar que otros lo visibilicen, intentar que otros lo normalicen. Les cuento que estamos en el mes en Colombia se está celebrando el mes de la paz. Antes era una semana, ahora se celebra un mes, el mes de la paz, y la paz se construye. Estamos en un montón de actos desde la alcaldía, desde la institucionalidad, con temas de la paz, ¿cierto? Y son un montón de actos que no sirven para nada si no llegamos a la comunidad con ellos. Y por eso me encanta la invitación que me hace Julieta hoy, porque todos estos temas hacen parte precisamente de eso, de la paz. O sea, la paz es una construcción social, es una construcción que viene más allá que venga desde el individuo, viene desde el hogar, desde la relación interpersonal primaria que tenés en ese núcleo básico de la sociedad, que es la familia, ¿cierto? Y vemos cómo cada vez se generan más abusos y acosos en las familias. Por lo tanto, entonces, necesitamos normalizarlo, no normalizarlo, visibilizar la problemática no solo en la sociedad, sino en nuestras familias, que es mucho más teso todavía. Y ahí es donde se gestan la mayor cantidad de abusos o de acosos a niños, niñas y adolescentes. ¿Listo? Recuerden que también estamos hablando de explotación sexual y comercial, que en muchas de las ocasiones el menor de edad o la menor de edad está de acuerdo con su explotación. Entonces es muy difícil. Vos le estás diciendo a una persona que compra sexo, ¿cierto? Le estás diciendo a una persona que va al Parque Lleras y compra sexo, pero el problema es que el menor se lo quiere vender, ¿sí? Entonces, necesitamos que la sociedad entienda cuáles son las leyes que rigen eso, si eso es legal o no es legal. En mayor de 18 años tiene unas connotaciones, pero en menores de 18 también tiene otras connotaciones según la ley 1098. Necesitamos que toda la sociedad entienda de qué se trata, ¿sí? No es normal que una persona compre sexo y tampoco es normal que un menor de edad lo venda. Ahí no estamos hablando de abuso, ahí no estamos hablando de acoso, ahí estamos hablando de una relación comercial
o estamos hablando de un delito del mayor, pero con consentimiento del menor. Entonces no es un tema que podamos definir muy claramente. Es un tema que lleva años definiéndose, que lleva años estudiándose, y es un tema que principalmente, y como conclusión final de mi intervención, les quiero dejar que lo que intenta decirnos Julieta en este podcast y con este tipo de mensajes es: no puede ser visto como normal, no puede ser visto como parte de nuestro paisaje. Ninguna de estas cosas, ni el acoso, ni el abuso, ni la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Excelente reflexión con la que nos deja el psicólogo Luis Villalba. En serio que no podemos normalizar ni el acoso, ni el abuso, ni mucho menos la explotación sexual a los menores de edad. Y bueno, finalmente yo quiero darle las gracias a la coordinadora del proyecto Mangata, Caroli De Angeli Atortúa. Muchísimas gracias por acompañarnos y brindarnos toda tu sabiduría. A Cristian Ramírez, que también hace parte del proyecto Mangata y es nuestro artista invitado el día de hoy. Tienen que seguir las redes sociales de Cristian. Recuerden que les voy a dejar aquí abajito todos los enlaces. Tienen que ir a vivir la experiencia del proyecto Mangata en su página web. Es algo increíble. Y bueno, finalmente gracias a Luis Villalba, a mis guerreras de vida, Valentina Chaverra y Tatiana Uribe, por habernos acompañado en este podcast. Y bueno, finalmente, gracias infinitas a Cristian Ramírez por esta excelente música que nos acompañó durante este primer episodio. Y les cuento que en nuestro segundo episodio vamos a hablar del acoso sexual cibernético y se viene la fiesta. Se nos va a prender la rumba con Tom Papa, que es el artista que vamos a invitar en nuestro segundo episodio. Así que no se lo pueden perder. Si no le han dado a suscribir, tienen que hacerlo en este momento. Suscríbase a este canal y active las campanitas de notificaciones para que escuche este y todos los episodios que se vienen en este podcast con la psicología más honesta. Mi nombre es Julieta B.S., psicóloga honesta con alma negra. Recuerden visitar nuestra página web www.psicohonesta.com.